Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, para esta oportunidad vamos a dar continuidad a lo que vimos en el video anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas porque pues es necesario, ya que en el anterior creamos la pantalla con el subfile y una pantalla adicional de consulta. Entonces te dejo aquí la etiqueta para que puedas ir a verlo. Si ya lo viste, entonces en este video lo que vamos a hacer es la creación de ese programa que nos va a ayudar a levantar el subfile, alimentarlo y configurar las diferentes opciones que vamos a tener en nuestra pantalla. Entonces, para iniciar le vamos a dar una vista aquí rápidamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Que básicamente fue crear nuestro archivo subfile en donde le indicamos cuáles son las opciones que vamos a habilitar. En este momento, el video pasado hablamos que íbamos a habilitar la opción de consulta, en la cual nosotros seleccionamos un registro y ingresamos el número, en este caso el 5. Ya más adelante haremos las siguientes. También habilitamos acá una opción de búsqueda. Ustedes tienen pues autonomía para, ya sea si quieren buscar por un número de identificación, van directamente al archivo y sacan el registro. O si desean hacer una búsqueda un poco más amplia, ya sea buscar por nombres o por apellidos o buscar coincidencias, igualmente pueden hacerlo, o habilitar esta opción o habilitar las dos opciones. Listo. ¿Qué más hicimos? Hicimos la configuración de nuestro archivo subfile, que lo hicimos acá con la opción 8 y aquí empezamos eh, a hacer todas las configuraciones, ¿sí? Entonces no vamos a entrar en detalle, esto ya lo hicimos. Y adicional, creamos acá una opción que es la opción 5 para poder consultar el registro que yo seleccione. Y aquí voy a mostrar en pantalla el resultado de esa búsqueda. Entonces, sin más, comencemos. Lo primero que debemos hacer pues es crear nuestra fuente, entonces para eso usamos el comando strsu y lo que vamos a hacer es crear nuestro miembro. Entonces aquí le vamos a indicar en qué archivo vamos a crear nuestro programa fuente, en qué librería, ¿sí? El tipo va a ser rpgile y una descripción. Entonces vamos a ponerle que esto va a ser programa para cargar subfile clientes y damos enter. Y aquí le vamos a indicar el nombre de nuestro programa. Entonces se va a llamar p clientes y damos enter. Listo, aquí ya tenemos nuestro cascarón creado. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, llenar por aquí un par de hojas F, que es donde vamos a hacer la definición. Listo, por acá. Ok, voy a agregar por aquí unos comentarios como para darle forma al programa. Lo primero a realizar entonces sería la definición de nuestra pantalla y la definición del archivo desde donde vamos a obtener y validar nuestros datos. Entonces, para la definición de la pantalla simplemente le indicamos el nombre de la pantalla se define de esta manera, CF, y se le indica que es un archivo externo, y por acá en dispositivo se le indica que es un workstation. ¿Listo? Y damos Enter. Adicional a la pantalla, debemos indicarle por aquí en la siguiente línea abajo, aquí eh, en las palabras clave, debemos indicarle una llave que él va a manejar para poder identificar ese registro seleccionado del subfile. Acá vamos a indicar cómo se llama nuestro subfile, no el control, sino el subfile que nosotros declaramos, y vamos a indicar una variable. Yo voy a poner, por ejemplo, esto y damos enter. Entonces, de esta manera ya tenemos identificada nuestra llave y declarada nuestra pantalla. Ahora vamos a declarar nuestro archivo. Entonces nuestro archivo, como ya hemos visto en videos anteriores, ya todos sabemos cómo hacer esta declaración. Ya tenemos nuestro archivo declarado, como lo venimos manejando siempre. Por el momento, como para no alargar mucho el video, no voy a declarar estructuras. Ustedes para el manejo de sus datos pueden manejar estructuras para facilitar el tema. Yo por el momento no lo voy a hacer, voy a declarar la llave del archivo. Entonces, como todos hemos venido trabajando, la llave del archivo
para clientes es el NIT. Entonces la voy a hacer la declaración por acá. Ya tenemos entonces nuestra definición de llaves lista. Es básicamente esto. Listo. Ahora estamos preparados para aquí incluir la lógica principal del programa. Entonces en este punto vamos a declarar la lógica. Como ya hemos visto en videos anteriores, cuando hicimos todas estas pantallas para crear, modificar, consultar y eliminar, todas estaban basadas como en la lógica de un ciclo, ¿sí? Siempre tiene que estar ciclando este programa preguntando cuándo tiene que salir. Entonces para esto vamos aquí a declarar nuestro indicador de salida, que es el INLR, ¿cierto? Y por acá vamos a colocar un ciclo que vaya a preguntar si este ya terminó, o sea, si ya el indicador viene encendido para salir. Dentro de este ciclo vamos a colocar una rutina, pues que es la que va a contener ya la lógica para hacer el cargue de nuestro subfile. Entonces vamos a ponerle process principal, algo así, y cerramos nuestro do. Listo, pues ya tenemos aquí nuestro ciclo para que entre a nuestra rutina. Ahora vamos a declarar esta rutina aquí abajo. Entonces voy a poner aquí los comentarios para abrir la rutina. Listo, ya tenemos acá nuestro cascarón para nuestra rutina o nuestro procedimiento. Entonces lo primero que debemos evaluar acá dentro de la rutina principal es qué opciones vamos a habilitar. Entonces, dentro de las opciones que tenemos en la pantalla tenemos una tecla F3, que es la de salir, entonces ya la vamos a controlar aquí más adelante. Tenemos la opción, la tecla F5 para poder, en caso de que yo realice una búsqueda por NID o por nombre y me dé unos resultados, mmm, quisiera volver otra vez como a que me recargue otra vez el subfile, pues tengo la opción de presionar F5, entonces tengo que recibir esa tecla y habilitar esa opción. Está la opción pues obviamente de que lo primero que él tenga que hacer es cargar el subfile, ¿cierto? Con los contenidos pues, o los datos que tenga el archivo, y otras opciones más adelante que les comenté como de crear registros o eliminar o modificar. Esas opciones irán acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es eh, imprimir las pantallas, ¿cierto? Entonces imprimir pantalla y llenar subfile. Y eso lo vamos a hacer mediante una rutina. ¿Sí? Entonces, lo importante es eso, que nuestro código pues esté separado en sus rutinas y esté bien organizado. Entonces por acá vamos a ponerle cargar sud. Listo. Después de cargar sud, que lo que voy a hacer es empezar a recorrer mi archivo y empezar a escribir dentro de nuestro sud file. Ahí sí voy a imprimir eh, nuestra pantalla subfile, y esa se hace mediante el registro control y se hace mediante este comando exfmt, y acá tengo que indicarle cuál es nuestro registro control, ¿sí? Entonces este viene siendo nuestro registro control. Ya ahorita vamos a encargarnos de crear nuestra rutina para cargar. Por acá irían, vamos a dejar esto en comentario para más adelante. Aquí irían otras opciones a futuro. ¿Listo? ¿Qué vendría ahora? Tendríamos que evaluar si nos han presionado la tecla F3 o no para salir. Entonces, para eso, igualmente debemos preguntar ahora es por nuestro indicador F3. Y lo haríamos de esta manera y haríamos la pregunta si este ya viene encendido. Si viene encendido, quiere decir pues que presionaron F3 y vamos a salir. Entonces en este caso tendríamos que encender nuestro indicador de salida, que viene siendo el INLR, ¿cierto? Si no hicieron esto, entonces ahí debemos evaluar nuestras otras opciones, que vienen siendo cuando yo ya cargué el subfile, o sea, yo llegué acá, cargué el subfile, imprimí, yo estoy esperando unas opciones. Entonces
Una de esas opciones es pues, que me presionen F3. Si no me presionan F3, tengo que empezar a evaluar esas opciones. Si me van a modificar el registro, si lo van a consultar, en este caso, si lo voy a consultar o si voy a realizar una búsqueda. Entonces, para este caso, también vamos a encapsularlo en otra rutina que vamos a llamar eval option. Listo. Damos enter y cerramos nuestro if por acá. Listo. Ya tendríamos como la lógica de cuál sería el comportamiento y secuencia de nuestro programa cuando vaya a iterar. Ahora vamos a empezar a crear nuestra rutina para cargar nuestro zip file. Entonces voy a crear aquí, por aquí debajo, otra subrutina. Listo, ya tengo aquí mi cascarón de subrutina. Lo primero que debemos hacer es por acá. Recuerdan que arriba declaramos una llave que es la que viene a controlar cuál es el identificador del registro subfile que seleccioné. Entonces simplemente aquí lo vamos a declarar y a inicializar. Entonces por acá le damos, vamos a ponerlo, no sé, de 5 posiciones puede ser. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer al momento de cargar nuestro subfile es inicializarlo, porque obviamente vamos a recorrer nuevamente el archivo y esta va a ser la primera vez que lo va a hacer. Lo que debemos hacer es inicializar nuestro subfile. Entonces para esto vamos a declarar por acá una rutina que se llame borrar bor sfl, bor subfile. ¿Listo? Listo. Una vez habiendo borrado, ya ahorita declaramos esta rutina, habiendo borrado nuestro subfile, tenemos dos opciones acá dentro del subfile. Una es la carga inicial que nos van a hacer al momento de que yo invoque la pantalla. Lo primero que tiene que hacer es cargarme todos los registros que yo le haya, pues que contenga el archivo, cargarlos de una vez y mostrárselos al usuario. Eso es una de las opciones. La otra opción es cuando yo ya haya cargado los registros, el cliente tiene la opción ya sea de digitar una de las opciones que tiene en cada registro o buscar un registro ya por el número de identificación o una coincidencia de nombre. Entonces para este caso yo lo tengo habilitado para que me busque por número de identificación. Entonces mi variable que tengo allá en la pantalla se llama wnit y lo que voy a preguntar es si esta variable viene mayor a 0, en este caso es numérica. Si viene mayor a 0 quiere decir que me digitaron algo y tengo que entrar a buscar es por ahí, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá es asignar ese valor que me viene aquí en wnit a nuestro campo llave, ¿sí? Nuestro campo llave de nuestro archivo se llama así, wars1nit. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta llave? Pues voy a hacer la búsqueda. Entonces para eso voy a hacer aquí por aquí otra rutinita que se llame consultar, ¿sí? Después de consultar, aquí sí tengo como la duda de que si el número de identificación que el cliente o el nombre que me digitó, él encontró alguna coincidencia. Entonces por aquí voy a poner un indicador que sea el IND01 después de consultar el archivo. Aquí voy a hacer un chain, más adelante ya les muestro cómo lo hago. Y voy a preguntar si este encontró algo. ¿Listo? Si encontró algo, entonces voy a empezar a hacer aquí un movimiento de campos, porque ya encontró algo, entonces lo que tengo que hacer acá es, voy a declarar otra rutina para hacer ese movimiento de campos. Una vez yo haga el movimiento de campos, tengo que imprimir mi pantalla, ¿cierto? Entonces sería la pantalla de subfile control sfmt tcl1 ctl, creo que se llama, sí, así es. Listo. Con esto ya tendríamos control sobre si me están digitando algo para realizar la búsqueda directamente con un número de identificación o el valor que me vayan a ingresar acá. Ahora, si no me digitan nada acá, quiere decir que yo voy a hacer una carga desde cero para mostrar al usuario todos los registros que contenga el archivo. Entonces, por aquí voy a poner un else, o sea que si no va por ahí,
me faltó aquí la C. Si no va por ahí, entonces venga y haga este otro proceso. Entonces voy a poner por aquí una nota para ir como documentando lo que vamos aquí haciendo. No, les estaba mintiendo. Este else que yo puse acá, es para verificar si me encontró o no me encontró. Entonces yo aquí tendría que enviar un mensaje de error. Esto lo voy a dejar para más adelante, entonces aquí voy a poner un comentario, envía mensaje de error, acá no encontró cliente, voy a ponerlo así, porque más adelante vamos a mirar una forma de cómo mostrar en pantalla estos mensajes de error para tener un mayor control. ¿Listo? Acá entonces lo que haría es cerrar el if, y aquí sí ya estaría, ya cerré este if acá, sí pondría mi else de este if principal, ¿sí? Donde estoy preguntando que si no voy a entrar por esta opción, no me están digitando un número de identificación, entonces ahí sí voy a hacer el cargue principal de nuestros subfiles. Entonces vamos a poner por acá un comentario, dice aquí carga subfile inicial. Listo. Y vamos a poner acá una rutina que nos haga eso. Ponerle por acá cargar datos. Ya tendríamos nuestra rutina para cargar, bueno, la lógica para poder decidir qué va a hacer. Ahora, lo primero que debemos hacer aquí es borrar nuestro subfile. Entonces vamos aquí a clonar esto rapiditamente por acá. Y esta rutina se va a llamar para borrar nuestro subfile. Ya te renombramos los comentarios. Y en esta rutina, ¿qué vamos a hacer? Recuerdan que cuando creamos la pantalla subfile, en el registro control nosotros pusimos unos números, unos indicadores. Ahora aquí es donde le vamos a ver el funcionamiento. Se los voy a mostrar aquí en pantalla. Esos números, indicador 90, 91, 92, básicamente son para poder yo decirle al subfile cuándo mostrar, cuándo no mostrar y cuándo clarear los registros que estoy mostrando en pantalla. ¿Listo? Entonces, básicamente es para eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy por aquí a poner varias hojas. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un movimiento para poder apagar o encender nuestros indicadores. Entonces, vamos a apagarlos mientras tanto a nuestro indicador. Primero el 90, 91 y 90, no, el 91. Listo. Entonces, aquí el 91, indicador 92, que básicamente es el que nos va a clarear los registros. ¿Listo? Y vamos a hacer aquí una impresión de nuestro registro control. Entonces lo hacemos con write y acá le vamos a poner cómo se llama nuestro registro control. ¿Listo? Nuevamente duplicamos estas líneas. ¿Listo? Con nuestros indicadores. Ahora, al indicador 92 le vamos a decir apáguese y a nosotros otros indicadores los vamos a encender. ¿Listo? Para que se muestre. Listo. De esta manera ya tendríamos nuestra rutina para borrar nuestro subfile o inicializarlo. Listo. ¿Qué rutina sigue ahora? Listo. Estamos en la opción de consultar. Ahora vamos a crear nuestra rutina de consultar. Voy a crear el cascarón y ya vuelvo. Voy a dejar la genérica porque de pronto más adelante vamos a necesitar reutilizarla. ¿Listo? Entonces lo primero que hay que hacer es verificar cómo nombramos nuestra lista de llaves. Nuestra lista de llaves se llama así. Listo. Entonces nos vamos aquí, en esta línea. Vamos a indicarle cómo se llama nuestra llave. Vamos a realizar un chain, ¿sí?, a nuestro archivo ARC01. Recordemos que los chain, a diferencia de los RIP, los chain van directamente hacia, hacia el registro como tal. ¿Sí? No es necesario inicializar el indicador que le vamos a poner y los indicadores siempre se manejan en el estado high.
Listo, aquí creo que le puse el 10, más adelante ya verifico. Listo, entonces de esta manera la vamos a dejar así, genérica, para después de invocar nuestra rutina podamos hacer las diferentes validaciones con el indicador que me retorne. Voy a verificar si efectivamente es el 10, no, fue el 1. Entonces aquí pongámosle 1. Listo. Con esto ya tenemos acá nuestra rutina. Entonces el que viene pasa el número de identificación que digitamos por pantalla, lo pasa al campo llave del archivo, entra a consultar, consulta y acá preguntamos si existe o no existe dicho registro que estamos consultando. Si existe, lo que haríamos es hacer ese movimiento de los campos de ese registro que estamos tratando de consultar, o si tenemos si estamos haciendo una coincidencia de registros también. Aunque aquí ustedes, si están haciendo esa búsqueda para buscar coincidencias, ya sea por nombre o apellido, tendrían que modificarla un poco a lo que les voy a mostrar. Igualmente, tendrían que adaptarla a una rutina que ya les voy a mostrar, cómo es cargar el subfile desde un inicio. Pues es simplemente agregar esto dentro de un ciclo. Y pues esta rutina de consultar ya no sería un chain, sino básicamente sería un RIP ciclando. ¿Listo? Para que ustedes vayan buscando coincidencia y todo lo que vayan encontrando lo vayan ya sea almacenando en un vector, en un occur o moviendo directamente. Entonces ahí queda a su criterio cómo lo vayan a hacer. Entonces vamos a crear nuestra rutina Moocamp. Entonces en este punto ya tenemos consultado el registro, ya verificamos que efectivamente sí existe. Entonces lo que vamos a hacer es mover. ¿Qué campos tenemos nosotros en el subfile a mostrar? Número de identificación, nombres y apellidos en un solo campo que vamos a concatenar. Entonces vamos a mover el número de identificación. En este caso él se llama ARC1 NID, a eso. Y aquí ya tenemos que tener identificado cómo se llaman o cómo nombramos nuestros campos de trabajo en la pantalla en el subfile. ¿Sí? Entonces, mi campo NID se llama WC NID. Listo. Con esto yo ya estoy moviendo nuestro campo que consulté a nuestro campo en el subfile. Ahora, como yo indiqué, la pantalla no me cabía poner nombre y apellido porque cada uno tenía 30 posiciones. Entonces lo que voy a hacer es concatenarlos. Para eso voy a crearme por aquí una variable temporal. Eh, esta va a ser alfanumérica, entonces le voy a mover blancos mientras tanto. Y esta variable la vamos a llamar w nom cliente, algo así. Y la vamos a declarar de 40 posiciones. Listo, 40 posiciones. Y acá en este punto lo que vamos a hacer es mover primero el nombre. Entonces vamos a mover el nombre. El nombre se llama ARC1 nom. Listo. A nuestro campo de trabajo que se llama así. Ahora, lo otro que vamos a hacer es concatenar el nombre. Entonces para esto utilizamos la función cat para poder concatenar el apellido. Entonces el apellido es ARC1AP. Aquí viene algo importante. Si lo dejamos así, esto se va a concatenar sin ningún espacio. Entonces debemos indicarle cuántos espacios debe dejar él. 1, 2, 3. En este caso le voy a decir que solo me deje uno y me lo concatene en la variable donde ya tengo almacenado el nombre. Listo, con esto ya estaría retornando el número de identificación y el nombre y apellido del cliente al subfile. Ahora, recuerdan que en la parte superior donde definimos la pantalla les indiqué que al subfile había que indicarle como un identificador para poder yo decirle, bueno, este registro del subfile que yo estoy cargando, márquemelo con este ID. Entonces para eso declaramos una variable allá. Vamos esta variable es incremental, entonces vamos a incrementarle uno cada vez que le entre la rutina, eh, vaya a hacerlo. En este caso, yo simplemente podría hacerlo con el add o con el setat. ¿Por qué?
porque esta rutina siempre va a entrar una única vez. En el caso de que ustedes estén haciendo la búsqueda para buscar coincidencias, sí tendrían que hacerlo así. Cada vez que él arme un registro para enviar al file y encuentre una coincidencia, deben aumentarlo. ¿Sí? En mi caso lo puedo dejar así o lo puedo dejar simplemente asignando un 1. Entonces aquí creo que lo llamé así. Sí, yo lo llamé así. Listo. Con esto ya tendríamos nuestra marca de identificador del file. Ahora que viene a hacer estos campos, pues imprimirlos en nuestro file. Listo. Acá en este punto, cuando él llega acá, aún no estoy mostrando nada en pantalla. Simplemente estoy grabando estos registros en el file para prepararlo para mostrar. Ahora volvamos nuevamente a la rutina principal y vemos que cuando él invoque moodcan, él va a moodcan, mueve los campos, pone el identificador y graba en el file. Cuando él retorne aquí, acá sí ya está, va a imprimir o va a mostrar en pantalla lo que yo acabo de grabarle al registro file. Listo. Entonces en este punto ya tenemos controlado para que me muestre un registro file por la búsqueda o coincidencias. Ahora que viene, ahora sí viene, ya tenemos esta parte, ahora sí vamos a cargar nuestro file. Entonces voy a crear nuestra cascarón de rutina, aquí rápidamente, ponerla por acá, listo, ya ahorita le ponemos comentarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como vamos a recorrer iterativamente nuestro archivo, entonces tenemos que definir un ciclo y dentro de este ciclo pues tenemos que hacer una lectura RIP para nuestro archivo y poder por cada registro que él encuentre, entonces hacemos un movimiento tal cual como hicimos en el chain, un movimiento de campos hacia, hacia nuestro subfile. Entonces primero vamos a, como es una rutina que siempre va a iterar varias veces, entonces vamos a inicializar la llave de nuestro campo. Entonces este es ARC1 Listo. Para que cada vez que él entre pues se inicialice y no tengamos problemas de que quede con la lectura del último registro anteriormente cargado. Listo. Igualmente vamos a inicializar nuestro indicador de lectura. Aquí vamos a utilizar el indicador 10. Entonces sería asterisco IN10. Listo. Ahora que viene. Como vimos en los videos anteriores, cómo declaramos una lectura por medio del RIP. En este caso vamos a hacer un posicionamiento y vamos a hacer un posicionamiento por setLowell. Entonces nuestra llave que ya declaramos arriba, vamos a utilizar nuestra misma llave 001 si no estoy mal, ¿sí? Y acá le vamos a indicar nuestro posicionamiento a nuestro archivo 01. Acá no hay necesidad de indicadores, con esto él ya se está posicionando con la inicialización de nuestra llave, ¿listo? Ahora sí, acá vendría nuestro ciclo. Entonces, aquí vamos a preguntar por el indicador, ¿sí? Aquí vamos a ciclar mediante un do equal y vamos a preguntar si este indicador aún sigue activo o no sigue activo. Este va a cambiar cuando dentro del archivo identifique que ya no tiene más registros que mostrar. Siguiendo, aquí vamos a hacer ya nuestro reap o nuestro RIP y acá le vamos a indicar cuál es el archivo que vamos a leer y acá igualmente aquí sí vamos a declarar el indicador. Entonces recordemos que los chain se declaran en el estado height y los RIP en el estado equal. Listo, entonces aquí vamos a indicarle que es el indicador 10. Listo. ¿Qué vamos a preguntar ahora? El mismo indicador, pero entonces vamos a preguntarle, bueno, si encontró o no encontró algo. Entonces aquí sí el indicador es igual a si encontró algo o no. Si él encontró algo, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí vamos a reutilizar nuestra rutina que ya tenemos declarado arriba, que es la de moodcan. Vamos a hacer el mismo movimiento de campos porque vamos a cargar el subfile. Entonces aquí lo que vamos a hacer es mover
el mover el número de identificación y los nombres. Acá, si nos damos cuenta, yo lo dejé ADD porque la reutilicé. Entonces aquí sí, cada vez, como aquí sí estoy ciclando, entonces cada vez que él entra en Bootcamp tiene que ir adicionando un número al indicador de identificación del registro del subfile. Listo, entonces con esto ya tendríamos todo. Cerramos if, cerramos do. ¿Qué nos quedaría acá? Bueno, hacer un control en caso de que el archivo esté vacío, pues podamos mostrar algo. Entonces, ¿cómo lo controlamos? Recordemos que tenemos nuestra variable de control o identificador. Si cada vez que él ingrese al bootcamp, pues va a agregar un 1. Este lo estamos limpiando en la parte superior de la rutina principal. Entonces, cada vez que él entra acá, va a llegar en ceros, y si no encuentra nada, pues quiere decir que si él llega en cero, aquí vamos a tener un control. Esto lo vamos a dejar para más adelante, en donde vamos a explicar un tema de las famosas windows dentro de las pantallas, para poder las pantallas emergentes que tenemos acá. Entonces acá es error, no encontró registros en el archivo. Listo, y cerramos el if. Listo, con esto ya tendríamos nuestra rutina para cargar los datos iniciales del subfile. Regresemos a nuestra rutina principal para verificar qué nos hace falta. Entonces, recapitulemos. Ya tenemos la impresión del subfile y el llenado, ¿cierto? Aquí ya tenemos carga subfile y aquí evaluamos si nos llega por una búsqueda que nos están haciendo, o si debemos cargar inicialmente todo el subfile. Listo. La impresión del subfile nos va a servir para cualquiera de las dos opciones que nos llegue. Entonces ya tenemos esto controlado. Acá tendríamos las otras opciones a futuro, que es poder crear un registro, poder eliminarlo, poder consultarlo. Es aplicar la lógica que estamos viendo en este momento, más la lógica que ya vimos en los videos anteriores, donde creamos las diferentes pantallas con sus diferentes opciones. Listo, y nos quedaría acá, bueno, el control para si nos digitaron el F3, entonces salga. Si no han digitado eso, entonces nos vamos a evaluar opciones. ¿Cuáles opciones? Cuando yo llene el subfile, yo voy a habilitar unas opciones a la izquierda para que me puedan, en este caso solo vamos a habilitar la de consultar, pero pues dejaremos abierto el programa para que nos puedan ingresar otras opciones. Entonces vamos a crear el cascarón de esta rutina. Vamos a ponerlo de último por acá. Listo. Por aquí dupliquemos esto y ingresemos una línea en blanco. Y ya bien, cambiaremos aquí la descripción. Lo primero que yo debo realizar para esta evaluación de opciones ingresadas es primero verificar si yo cargué algo en esos files, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo controlamos? Con nuestra variable control. Entonces, lo que debemos hacer es preguntar si en esta variable viene cargado algo. Entonces, si es mayor que 0, pues quiere decir que sí cargamos por lo menos un registro. Entonces aquí cerremos el if y agreguemos otra línea por acá. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de el subfile debemos leer cada uno de los registros que hemos cargado y verificar cuál de ellos vino marcado con la opción. Es decir, yo cargué 5 registros son los que debo leer del subfile y verificar si la casilla que yo habilité me digitaron, bueno, un 2 para modificar, un 4 para eliminarlo, o un 5 para consultar, que es la opción que vamos a habilitar. Entonces, para eso también vamos a manejar un indicador para esa lectura. ¿Sí? Entonces aquí vamos a manejar un indicador, no sé qué número le vamos a poner a esto. Entonces vamos a ponerle aquí un indicador, pongámosle 0,9, por ejemplo. ¿Listo? Entonces con ese 0,9 vamos a hacer un ciclo también.
Entonces vamos a preguntar acá, nuestro indicador 09, vamos a ponerlos a ciclar mientras este contenga registros. ¿Listo? Vamos a hacer un RIP, pero este RIP es para leer los subfiles. Mi subfile, ¿cómo se llama? Se llama así. Y le vamos a declarar el indicador de lectura para saber cuándo o no terminó de leer o cuándo ya no existen más registros. Entonces damos F4 para poner aquí nuestro indicador en el EQ igualmente y damos Enter. Listo. Ahora vamos a preguntar si él encontró algo o no. Igual como estábamos haciendo en las demás lecturas, preguntamos si él encontró algo. Listo. Y por acá cerramos el if. Entonces en este bloque vamos a validar las diferentes opciones que nos pueden digitar. Solo vamos a habilitar una, pero vamos a dejarlo abierto a futuro. Entonces aquí voy a colocar un select o un cage o un switch, como lo conocen en otros lenguajes de programación, y vamos a cerrarlo acá en SL. Listo. Y vamos a habilitar las diferentes opciones. Entonces primero vamos a preguntar por el campo en donde me digitan la opción. En este caso mi campo se llama W o OPC, W opción. Entonces le voy a decir cuando este campo sea igual a 2, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Entonces aquí no lo voy a habilitar aún, entonces aquí iría a la rutina, voy a poner un comentario para acordarnos más adelante para qué es esta pregunta. Entonces aquí va rutina para modificar el registro. Listo. Y vamos a duplicar estas otras dos. Voy a poner aquí B2. Listo. La segunda opción es si me digitan un 4, entonces aquí es rutina para eliminar el registro. Y la opción que vamos a habilitar es 5. Entonces acá sí vamos a crear una rutina, una subrutina para poder hacer esa consulta. Entonces vamos a ponerle aquí consultar. ¿Sí? Recuerdan que creamos una rutina genérica para no estar creando varias. Entonces aquí ya tenemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Antes de invocar la rutina, pues pasarle la llave, ¿cierto? ¿Dónde llega la llave? Entonces la llave llega en doble, toca hacerle el setup, hacer el movimiento. En wcnit, aquí llega la llave y la vamos a pasar a nuestro campo arc1 nit. Acá llega nuestro campo llave. Listo, damos enter y ahí quedaría. Después de consultar, recordemos que anteriormente invocábamos la rutina consultar y comprobábamos que si efectivamente el registro que estoy consultando existía o no existía. Esto porque venía de un número de identificación que el cliente me digitaba y no tenía la certeza de que este sí exista o no existe. Acá no vamos a tener este problema porque ya cargamos en pantalla los registros que sí existen y me están seleccionando un registro que sí existe. Entonces a mí me va a llegar aquí, me va a llegar acá un NID, un número de identificación que efectivamente sí existe en el archivo. Simplemente necesito consultarlo para poder obtener los demás campos y poderlos mostrar. Entonces no es necesario acá preguntar si el registro existe o no. Simplemente vamos a invocar una rutina para mover los campos. No vamos a utilizar la anterior porque allá solo estamos moviendo dos campos. Entonces para no modificarla ya la estamos reutilizando de nosotros. Entonces vamos a poner aquí movecamp 1. ¿Sí? Bastante original. Vamos a duplicar la movecamp, la rutina que tenemos allá, que nos va a servir para algunos campos que ya tenemos acá. Entonces vamos a copiarla completamente y la vamos a poner por aquí debajo. Y acá le vamos a poner moodcam 1 o 2, que le pusimos acá.
Ponémosle 2. Entonces mover campos a pantalla subfile por opción 5. Listo. Y aquí vamos a hacer las siguientes modificaciones. Bueno, ya no vamos a necesitar hacer este incremento, ya no vamos a concatenar. Básicamente es irnos al archivo del ARC1, copiar todos los nombres de los campos, hacer los respectivos movimientos si son numéricos o alfabéticos y moverlos a los campos que yo tengo definido como definí los campos, los nombres de los campos en la pantalla registro de consulta. ¿Listo? Entonces voy a hacer eso aquí rápidamente. Listo, ya es el movimiento de cada uno de los campos hacia los campos de trabajo como están nombrados en la pantalla. ¿Qué nos faltaría aquí? Hacer la impresión, perdón, el llamado a nuestra pantalla de consulta. ¿Sí? Entonces vamos a ir aquí rápidamente y miramos cómo se llama. Nuestra pantalla es esta. ¿Sí? Entonces esta viene siendo nuestra pantalla que debemos invocar acá, la cual nos va a levantar estos campos. Todos son a modo de consulta. Listo, entonces devolvámonos y lo que debemos hacer acá es un levantado de pantalla. ¿Sí? Es FMT y la pantalla se llama Consul. Listo, de esta manera ya tendríamos el movimiento de los campos, la asignación y el cargue de la pantalla de consulta. Devolvámonos a nuestra rutina de opciones y revisemos. Bueno, estas opciones dijimos que no las íbamos a habilitar en este momento, más adelante si vemos si las habilitamos. Nos faltaría por acá, miremos, aquí ya está, se imprime. Bueno, hay algo importante, es que mientras él está ciclando, él está leyendo. Si yo dejo esto quieto acá, listo, él encontró que hay una de las opciones, me digitó, entró, levanto la pantalla, pero si yo no actualizo el registro control del registro seleccionado del subfile, él va a quedar como si estuviera seleccionado aún. Entonces yo debo indicarle a él que me actualice ese valor. ¿Sí? ¿Qué valor? Esta opción. Entonces por acá, incluyamos esto después de evaluar las opciones dentro de la lectura. Entonces iría aquí. Entonces aquí simplemente lo voy a blanquear. Entonces vamos a moverle blanks a nuestro campo opción. Listo. Lo blanqueo y tengo que actualizarlo. Entonces tengo que hacer un update a nuestro registro subfile. No el control, sino el registro subfile como tal. Listo. De esta forma yo creo que, bueno, nos falta por acá cerrar el do. Entonces acá cerramos select, cerramos primer if y entre este otro if y este if. Listo, en do. Bueno, yo creo que ya estaríamos terminando nuestro programa. Ahora lo que nos hace falta es compilar. Entonces cerremos. De aquí ya podemos salir y actualicemos. Y aquí estaría nuestro programa. Entonces lo que nos quedaría sería compilar. Entonces 14, F4, F10 y compilamos con todas las vistas para ver pues el comportamiento por debajo. Esperemos que nos compile. Bueno, ya nos compiló. Vámonos al spool y miremos cuál es el error. 5, button. Tenemos un error 30, bueno, solo uno. Y acá nos dice que es un error. Nos faltó cerrar un if, un do, lo que sea. Entonces miremos, copiamos el código del error y buscamos en donde nos está indicando. Nos dice que es acá en esta rutina cargar sub. Puede ser que algún cierre de estos if nos haya quedado mal. Entonces copiamos acá y nos devolvemos a nuestro programa y busquemos la rutina. Listo, verifiquemos. Entonces este primer if tiene su else y tiene su cierre acá. Ahí está bien. Bueno, aquí está. Este if no lo estamos cerrando. Entonces cerremos aquí.
y con eso ya estaría. Salgamos, compilemos y todas las vistas. Compiló exitosamente. Vamos a ver el comportamiento sin debug para ver si todas las opciones que habilitamos son correctas y ya verificamos por debajo cómo sería el funcionamiento. Entonces vamos a consultar el archivo a ver qué registros tenemos en este momento. Bueno, hay 7 registros, yo creo que con esto es suficiente para mostrar cómo llenar el subfile. Vamos a invocar el programa. Entonces, cold a nuestro programa. Bueno, aquí está pasando algo y es que no nos está cargando los nombres. Si nos está cargando el número de identificación, puede ser que nombramos mal, puede ser que no estemos concatenando bien. Entonces ya vamos a verificar eso. Nuestra pantalla, revisar rápidamente cómo nombramos nuestro campo apellido. Listo, WC nom AP. Copiémoslo, salgamos de acá y vamos a nuestro programa. Vamos a hacer la búsqueda. Efectivamente no lo tenemos mapeado por ningún lado. Entonces, eso lo debemos estar haciendo por acá en esta rutina de Muscam. Efectivamente, estamos haciendo el concatenado, lo estamos dejando en esta variable temporal, pero no estamos asignando. Entonces, dupliquemos acá y vamos a hacer el movimiento. Move, desde nuestra variable w nom, bueno, inclusive la nombramos mal, pero bueno, y la vamos a mover ahora sí a la variable como está declarada en la pantalla. Salgamos y compilemos nuevamente. Listo, allá compiló y volvamos a llamarla. Bueno, ahora sí, vemos que ya nos está cargando el subfile con todos los datos que estamos requiriendo en este momento. Listo, vamos a buscar cualquiera de estas. Recordemos que tenemos habilitado solo la opción de consultar. Entonces vamos a decirle que por ejemplo, este me lo consulte. Fernando Diego Guzmán. 5, doy enter. Efectivamente sí me encontró el registro que es. Fernando Diego Guzmán, todos los datos. Y acá le doy F3. Recordemos que en el video anterior habilitamos esas teclas. Una forma, en los videos anteriores, donde hicimos todo el proceso de la administración completa, mostrábamos aquí a modo de información qué teclas teníamos habilitados en cada pantalla. Esto ya lo pueden ustedes refinar, ponerlo más bonito para dar ese toque. Acá le damos F3 y vemos que otra vez se nos carga el subfile. Listo, ahora vamos a hacer una búsqueda con este otro NID. Entonces vamos a darle aquí, digitemos, ese NID es Juan Pérez. Damos enter y vemos que aquí ya nos encontró el registro de Juan Pérez. Y damos 5 para consultar. Y vemos que acá ya nos encontró el dato que es. Damos F3. Bueno, aquí sí hay algo. Y es que cuando yo vuelva, no sé, bueno, ahí sí estaría como a criterio de ustedes. Es cuando yo retorne a la pantalla, yo blanqueé esto. O lo deje con la última búsqueda. Esto básicamente es, si yo retorno a la pantalla, simplemente blanquear mi subfile, ¿sí? Y volver a retornar nuevamente para que me lo cargue. Entonces ya yo lo dejaría así. Con la búsqueda anterior, aquí simplemente es darle F5, recordemos. Pero no lo hicimos. Esto no lo hicimos. Habilitar la tecla F5. Aquí estoy presionando F5 y no está pasando nada. Nos hizo falta eso para poder, en este caso, deshabilitar esa opción. Listo, entonces vamos a retornar a nuestro programa. Creo que lo vamos a hacer aquí en nuestra rutina principal acá. Listo, cada vez que él ingrese va a cargar los datos, pero eso depende de la opción que hayamos elegido. Entonces aquí vamos a poner un comentario de, no sé, renueva pantalla si se presiona
tecla F5. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar por nuestro indicador. Este es el indicador 5. Si este indicador viene prendido, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un clear a nuestro registro control. Entonces, clear a nuestro registro control. Este es CL1, CTL. Bueno, esto se declara es en el factor resultado. Cerremos aquí el if y movámoslo por acá. Y damos enter. Listo. Yo creo que con esto ya estaríamos controlando cuando carguemos un registro por consulta y nos devolvamos, nos blanquee. Bueno, tengamos la opción para blanquearlo. Entonces cerremos, compilemos nuevamente. Listo. Y volvamos a invocar nuestro programa. Entonces llamemos a este, bueno, llamemos otro. Este es Carmen Fernández. Enter. Y démosle 5. Consultemos. Ya tenemos acá los registros. F3 salimos y presionamos F5. Bueno, ahí lo hizo. Creo que, bueno, el error es en que debemos blanquear este campo. Bueno, eso no es nada complejo, pero lo importante es que si estamos recibiendo el indicador y él hace la verificación correcta, cuando llega el indicador de renovar la pantalla, no lo renueva y carga totalmente los registros. Vamos a ver rápidamente por debajo cómo es el funcionamiento para no alargar tanto el video. Entonces vamos a entrar en debug a nuestro programa. Listo. Y damos en. Y vamos a poner nuestro punto de interrupción. Bueno, ya sabemos que este es el proceso principal. Entra ahí. Pongámoslo acá. Listo. F12. Y llamemos nuestro programa. Bueno, aquí nuestro indicador va a venir apagado. Entonces él no va a entrar acá. Lo primero que va a hacer es cargar el subfile. ¿Sí? Aquí lo va a borrar. ¿Sí? Asigna los indicadores. Graba en el subfile control. ¿Sí? Y vuelve y asigna. Listo. Acá que le está preguntando, si me digitaron algo por pantalla, acaba de venir cargado. Aquí la primera vez que ejecutamos no va a pasar, entonces él no va a entrar a este bloque. Va a saltar y va a cargar el subfile inicial. Vamos a entrar a cargar datos y lo que va a hacer es empezar a leer el archivo. Entonces lo que les digo, blanqueamos llaves, nos posicionamos para que lea todo el archivo. Entonces vamos a poner aquí un punto, saltamos, vamos, aquí encontró uno y lo que va a hacer es empezar a cargar registro, bueno, asignar los campos como tal. Entonces número de identificación, el nombre, el apellido. Entonces, vemos que aquí lo concatena y lo asigna. Y empezamos a incrementar nuestro ID identificador del subfile. Y graba. Aquí no estamos mostrando nada. Y esto lo va a hacer por cada registro que le encuentre. Listo, saltémonos esto. Quitemos este punto, saltemos acá. Y aquí es donde vamos a hacer los controles más adelante. En donde si él no encontró nada, podamos mostrar un mensaje. Listo. Si él no hubiese encontrado nada, esta variable vendría en 0 y acá haríamos el control. Pero como encontró, él se salta. ¿Sí? Y acá lo que haría él es imprimir. Entonces voy a poner por acá un punto porque aquí me va a levantar la pantalla y va a esperar la decisión que nosotros le demos. Doy F12 y vemos que aquí ya nos levanta la pantalla. Él espera acá de lo que nosotros vayamos a decidir. Entonces voy a decirle que me muestre en pantalla este registro. Entonces 5, doy Enter y él vuelve y entra al programa. Aquí él pregunta si lo que yo digité fue salirme del programa o no. Entonces como no, entonces él se va a evaluar las opciones. Entramos a evaluar las opciones y preguntaríamos si tenemos cargado algo o no. ¿Listo? Él entra. Entonces aquí le entra es a leer el subfile. ¿Sí? Como nosotros ya tenemos acá cargado como tal los identificadores, pues él va a encontrar el registro que
pues efectivamente se marcó. En este caso evaluamos la opción y vemos que nos cargó la opción 5. Entonces él va a empezar a preguntar, empezó acá. Entonces este fue el número de identificación que yo seleccioné para consultar, ¿sí? Entonces vamos a poner un punto acá, entremos a consultar y vemos que aquí lo que les dije anteriormente, no es necesario verificar si la lectura del chain pues existe o no existe, porque es que aquí ya estamos con registros que ya evaluamos que de verdad sí existen en el archivo, entonces no es necesario hacer esa pregunta. Y él lo que haría es hacer toda la asignación de campos e imprimir nuestra pantalla de consulta. Sí, aquí está, va a dar F10 y haría la impresión. Listo, salimos, él prosigue nuevamente, ¿sí? Y lo que haríamos es blanquear nuestra opción y actualizar nuevamente en el subfile. Listo, él ya aquí sigue leyendo y evalúa que ya no hay más registros marcados con la opción y se saldría. Aquí retornamos nuevamente para que él nos lea otra vez el archivo, cargue todos los registros que se encuentran en el archivo y cargue el subfile, ¿sí? Entonces aquí vuelve y encuentra los mismos que habíamos verificado anteriormente y imprime el subfile. Listo, vuelve y lo retorna. Ahora, con la búsqueda, entonces vamos a buscar este de acá y damos enter. Listo, él vuelve y evalúa otra vez si fue la opción que le digité o no. Vamos a evaluar las opciones. Pues aquí efectivamente él va a tratar de leer el subfile, pero pues no va a encontrar que yo haya digitado algo, ¿sí? Entonces no va a hacer nada. Se va a salir de ahí y vamos a proceder otra vez a retornar a la rutina principal, pero acá recordemos que tenemos otra opción habilitada. Entonces él va a preguntar, esperemos que salga de acá, que es inicializar nuestro subfile, y él va a preguntar acá, venga, si usted me digitó algo acá, bueno, yo no me voy por la opción de cargar inicialmente todo el subfile, sino que entro aquí a hacer esa carga del registro que usted quiere buscar. Entonces aquí es donde yo les pondría el ejemplo para cargar un registro solo coincidente. Si ustedes están tratando de buscar varias coincidencias, sí que están buscando por nombre o por apellido, tendrían que hacer lo mismo que está haciendo la rutina del subfile principal, es decir, esta de acá, ¿sí? Tendrían que incluir esto de un ciclo, pero entonces con la opción que les llega por que se haya digitado por pantalla. Entonces si les llegó un nombre o un apellido, tienen que empezar a leer registro y empezar a evaluar el nombre o empezar a evaluar el apellido si ese nombre se encuentra allí. Ya se lo evalúan con un scan o algo, pero lo importante es que esté dentro de un ciclo. Y dentro del ciclo empiezan a hacer este movimiento, ¿sí? el move cam, para que sí, haga el movimiento a los campos del subfile y vaya grabando dentro del registro del subfile. Cuando él finalice el ciclo, ahí sí ustedes realizan la impresión del subfile control. ¿Listo? Entonces, él invoca aquí la rutina genérica y se iría a verificar si el registro que yo estoy tratando de buscar existe o no existe. ¿Listo? Y haría el movimiento. En caso de que no existiese el registro que yo estoy tratando de buscar, entonces él se iría por acá, por el else, y aquí enviaríamos el mensaje de error. Entonces, esto lo dejaríamos como para un próximo video en donde vamos a revisar un tema de esas pantallas flotantes. Vamos a tratar de mandar esos mensajes de error así. Bueno, creo que con esto ya terminamos, culminamos. Eh, Creo que cumplimos la finalidad de poder crear la pantalla y crear el programa para poder cargar el subfile. Traté de explicarlo de manera lo más detallado que pude. Igual, cualquier cosa que ustedes no hayan entendido, lo pueden dejar ahí en los comentarios. Y a propósito de esto, voy a empezar ahora en adelante. Igual, los demás proyectos que también hemos realizado en el canal, voy a empezar a subirlos a GitHub. Entonces, para que ustedes, aparte de que puedan practicarlo, puedan verificarlo directamente el código que hemos venido realizando en los videos, ya que pues creo que ustedes
en esta máquina de 400 no tenemos acceso a ver las diferentes librerías de los demás usuarios. Entonces les dejaré el link de GitHub del proyecto en la descripción del video para que puedan ir y consultar y puedan ir verificando. Listo, entonces espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Compartan con sus amigos, dejen su like, suscríbanse y pues nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.